Hello, Palmira. How are you? Hi, teacher. I'm doing well, thank you. What about you? I'm great. I'm okay. Waiting for the students, but they don't appear right now. I don't know what happened. Oh, how many students are enrolled in this course? Till now, six only. And I thought that it was to be canceled, but not. But I don't know what happened. I told, what's his name? ¿Quién se conectó ayer? ¿Cómo se llama? I told yesterday. Yesterday, ¿Cómo se llama este chico? Mauricio. Okay, I told Mauricio yesterday Yes. that I don't know what happened in this hour six, because last course four, there were 19 students, but Oh, only two or three were connect every day. I don't know what happened, because some of them say that they have work, they have a lot of work, and they can't connect to the Zoom class. But I know that, I understand that, but I think that when we are in a course, we need to have maybe 1 or 2 days per week to connect or something like that. Entonces le decía ayer que se me hace extraño, nada más en este horario. Ahorita terminamos, pues sí, terminé hace rato, un momentito con los otros chicos, y pues le decía, por lo menos, at least, deje veo, porque a veces tomo foto para ver quién está y estarles preguntando, pero por yes, lo menos ahí estaban 3, 6, 9, 12, 13 conectados de 18, pues es la mayoría. Ya con yes, de 13 se siente uno de que le pregunta al primero, como tengo la foto de la pantalla y están todos, Christopher, Mayra, Nacheli, Gustavo, Jesse, Alexa, y así todos, pues agarro orilla, agarro el primero y luego voy al otro, al otro, al otro. yes. Uh-huh. Y le decía, es que, ay, no sé, se me hace muy, y se trabaja súper a gusto también cuando hay más, ¿verdad? Porque hay más dinámica, más esto. Sí, Da una cosa a uno, y luego al otro, y luego al otro. ¿Y usted qué opina? Y luego esto, y con dos le decía, casi siempre estaban dos o tres. Decía, ay, no puede ser. Pues sí me mandaban sus actividades, pero le comentaba ayer a este chico, le decía, no sé qué pase. ay, teacher, pues es una lástima que no se aproveche el curso porque si se inscriben es porque tiene uno la responsabilidad, como dice usted, al menos de conectarse. A lo mejor falla uno una vez a la semana, pero 4 semanas, ¿verdad? ujú, ujú, ujú. Pues no sé qué suceda. Ay, Voy a teacher, revisar bueno. rápidamente porque ya lo vio, me imagino usted ya estuvo en el, en este curso 5, ¿verdad? Sí, profe, sí, el Entonces mes pasado. ya domina, Ujú. ya domina esto del present perfect, ¿verdad? Y si no, no se preocupe, no vamos a escuchar esto ahorita porque, pues, bueno, vamos a recordar un poco cómo es la estructura. Sí, The structure. Ay, perdón. A ver, espera. Ya sí. Okay, look that we have the present perfect tense. We form the present perfect tense with have or has plus the past participle. Ya lo vio que usamos un subject, have or has, according to the subject, and the verb in past participle, ¿verdad? Las terminaciones, ado, ido. I have eaten an apple. They have eaten an apple, or she has eaten an apple. We use yes, in affirmative, we have the form affirmative, subject, have or has, plus the verb tree, que es el present participle,
El past participle, negative subject having has plus verb 3. Interrogative, we start with the have or has, subject y el verbo. Sabemos que usamos el verbo para no poner el pasado participio SV3 porque el 1 es el presente, el 2 el pasado y así. Yes, yes. And dice the present perfect, use the present perfect to talk about an indefinite time in the past. Usamos el present perfect para hablar sobre algo indefinido, ¿verdad? Algo indefinido en el pasado. Mientras que dice form the present perfect with have or has que acabamos de ver y el past participle. Pero también look, we have present perfect and simple past tense. Están combinados para ver cuándo usamos uno, la diferencia. Y dice, I've met Bill twice. I've met Bill twice. Es un indefinite time. No sabemos cuándo. Dice, ¿qué nos dice aquí? I've met Bill twice. Es como me he encontrado, me he reunido con Bill 2 veces, pero nos dice cuándo, no sabemos cuándo. Solamente dice I have met Bill twice. No sabemos cuándo. En cambio, con el simple past tense, sí especificamos cuándo. Dice we met in 1999 and in 2004. Aquí sí es un definite time in the past. Aquí sí sabemos cuándo, ¿verdad? Entonces, Yes. present perfect se usa para hablar de algo que no sabemos cuándo sucedió. Nada más decimos. Y acabamos de ver que lo formamos con el have, o el has, subject y el pasado participio, el verbo en pasado participio. Have you had lunch? ¿Qué nos da a entender? Have you had lunch? Que si ya hemos comido, almorzado, comido, porque es comida. Yes, I have or no, I haven't. Has she seen the new movie? Y así sucesivamente. Tenemos los verbos regulares que sabemos que solo les vamos a agregar la ed. Yes. Pero vamos a hacer un ejercicio para ver cuándo es present perfect y cuándo es simple past. Nos dice, tenemos este pequeño ejercicio que nos dice live, be y así sucesivamente. Dice I in Sao Paulo, Brasil, all my life, toda mi vida. ¿Qué usaremos aquí? I have lived or I lived. I lived. No. I have lived. I lived. Okay. Oh, why? Because. Toda mi vida, si nos está especificando cuándo vivió. All my life. Okay. En otro, no sabemos cuándo. Viví. I lived in Sao Paulo, Brasil all my life. Vea que con esto nos dice, viví en Sao Paulo, Brasil toda mi vida. However, I to a lot of places too. Have been. I was, pero por lo tanto, estuve en muchos. Es que vea que desde aquí hasta casi el punto va a ser past, Pasado. ¿verdad? Viví en Sao Paulo, Brasil toda mi vida, aunque o por, o pero, o ¿qué más es el however? Pero, I was, estuve, I was to a lot of places too. Estuve en muchos lugares también. I, dice 3 times. Si nos está diciendo que era aquí. He volado a Europa 3 veces. Hasta el punto, nada más sabemos que 3 veces, pero aún no sabemos a qué lugares de Europa. Dice, I've flown. He volado a Europa 3 veces. Pero hasta aquí no nos especifica cuándo. Ya aquí sí nos especifica y dice, in 1999, I went to Amsterdam, Vienna, and Prague. It was a wonderful trip. I toda nos está diciendo. I visited I visited to Europe again. 2003. Yes.
ese viaje, on that trip, I climbed, climbed the Eiffel Tower in Paris. Went, porque contigo went sightseeing. went sightseeing in London, and I saw, saw a bullfight in Madrid. Of course, I have traveled, have traveled, he viajado sobre toda América Latina también. Ahí no nos está diciendo qué países. I have traveled all over Latin America too. Y aquí nos empieza a decir a dónde. In 2004, I traveled to was the United States. in Canada for the first time. I Haven't been. haven't been to Asia. No he estado en Asia, but I like to go. Vea que sí nos especifica cuando sabemos lo que pasó en pasado, sí nos especifica. Y en present perfect no nos dice cuándo. He viajado en toda América Latina. Ok, está bien. Yes. Y aquí empieza a decir, pues sí, en 2004 viajé a tal lado, a esto, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia de que en el present perfect no sabemos cuándo. Así es. Yo le pregunto, have you eaten enchiladas? Yes, I have. Me, I love it. me dice, sí he comido. Have you, ¿verdad? Usamos present perfect. Have you eaten enchiladas? Yes. Pero no me ha dicho cuándo. Ahora me va a decir cuándo comió. I ate enchiladas, dice I ate enchiladas last week. last week and last month. Entonces, ahora sí se me está diciendo cuándo, ¿verdad? Si yo le pregunto, have you gone to the United States? Ahí estoy utilizando present perfect. No, no, Yes. have you gone to the United States? Yes, I have. Yes, I have. Many times. Luego ya va a decir, I went, fui a tal lado, ¿verdad? O podemos utilizar, pues cuando hicimos la pregunta, nada más dijimos, have you gone? Ya si nos responde, dice, ok, a propósito de eso, you said that you have gone to United States many times. What places have you gone? Have you already gone? Oh, I have visited Iowa. Also, I have been in California many times. Oh, very good. And also, I have been in Texas, in Oh, Galveston, basically. I think I have been on Arizona too. So I think that's all. oh, that's great. Very good. You have many times. You have visited a lot of places. That's great. Very good. Veo que no tiene problema. Y vea que vimos que en the present perfect with yet, already, ever, and before. We're going to use yet at the end of question in the present perfect to talk about recent experiences. Hablamos del yet al final de preguntas, ¿verdad? Pues para preguntar sobre, preguntar sobre experiencias recientes. Vean, have you seen the pyramid yet? ¿Qué dijimos que era el yet? Ya, ¿Todavía? ya. ¿Ya has visto las pirámides? Has she tried Thai food yet? Ella ya ha probado la comida tailandesa. Luego nos dice use already in affirmative statements. Use yet in negative statements. Usamos en afirmación already para decir ya, ¿verdad? I've already tried sushi. Ya he probado sushi. But I haven't, están en la negación, but I haven't tried sashimi yet. Pero aún no he probado el sashimi. I've already tried sushi, afirmación, already, but I haven't tried sashimi yet. Pero aún no he probado el sashimi, ¿verdad? Then we have ever and before. Use ever and before in questions to ask about someone's life experiences. Vean que usamos el ever, el before,
en preguntas, in question, pues ¿para qué? Para preguntar sobre experiencias que hemos tenido en la vida, ¿verdad? Yes. Preguntamos, has Ellen ever, y vemos el ever después del subject. Has Ellen ever been to London? Has she been to London before? And look that we have ever after the subject, Ellen ever, y luego sigue el verbo, been, en cambio before at the end. Before va a ir como el yet al final, ¿verdad? Has she been to London before? Va a ir al final el before. Ella ha estado en Londres antes. Entonces, ever va a ir después del sujeto o antes del verbo o entre el sujeto y verbo. En cambio, before al final como yet. ¿Verdad? Okay. Ever. ¿Y qué es el ever? Alguna vez, ¿verdad? Cuando queremos saber algo. Yo le digo a usted, have you ever gone skiing? No, I haven't. No, I haven't. Okay. I haven't Bien. tried ski. I haven't. Dice, I have, ya con eso decimos, no, nunca he ido a esquiar, ¿verdad? Okay. Bien. Respuesta corta, corta. Have you ever traveled to China? No, I haven't been Dice, in no. China, to China. Okay. Have you ever eaten, ¿qué? Have you ever eaten algo extraño, algo unusual? Have you ever eaten snakes? No, I haven't eaten snakes yet. The snakes are good for your health. I don't know why, but sometimes they say that snakes is good for that. I don't know. Yes, I want to I hear that snakes are good for when a person has cancer or something like that. They eat snakes, víboras de cascabel específicamente. Yeah. Very good. Ever. Have you ever eaten feijoada? Have you ever eaten feijoada before? Entonces, así tenemos. Pero continuamos con el already. Dice already in the present perfect tense. We use already with positive sentences. Acabamos de verlo. That is in affirmative. But también lo podemos mover. Vea que nos dice already in, we use already with positive. Have you eaten the enchiladas yet? Ya me dijo que sí, ¿verdad? Yes, I've already eaten enchiladas. Positive. Dice, sí, ya he comido enchiladas. Or, yes, I've eaten enchiladas already. También lo vamos a poder usar al final, aunque es más usual, como lo vimos ahorita. Nos dice already goes into middle or at the end of the sentence. It can go in the middle or at the end of the sentence. Puede ir aquí al, dijimos anteriormente, we said before, that already goes after have or before the verb or between the verb and have. Pero también lo podemos mover, okay? In the middle or at the end. And yet, in the present perfect tense, we use yet with question or negative sentences. In questions or negative. Vean que vamos a preguntar con yet y lo vamos a usar en la negación. Have you ever eaten the enchiladas yet? Que acabamos de ver ahorita. Question. But it goes in the negative. No, I haven't eaten the enchiladas yet. Negative and question. Question and in negative. Yet goes at the end of the sentence or question. Ok. Aquí va a ir el end que habíamos visto anteriormente. Ok.
yet and already. Y acabamos de ver ever, but not never. In the present perfect tense, we use ever in questions and never in the answer to express frequency. Frequency, okay? Have you ever celebrated the Thanksgiving? Is a question. No, I have never. I have never. Look, we use have in positive, in the positive way. I have never. No, I have never celebrated the Thanksgiving. This is the answer. Oh. Then look that we can say, we don't say, no, I haven't, never. Have is in positive and never indicate the negative. Never, nunca. Es como, no, I haven't celebrated. I haven't celebrated Thanksgiving, but if we don't use haven't, we use have never. No, I have never celebrated the Thanksgiving. Nunca he celebrado. No, I have never. Nunca he celebrado el Thanksgiving, ¿verdad? Podemos usar la negación haven't, pero sin el never, o have never. No, I have never celebrated. Ok, no, nunca he celebrado, porque usamos mucho este nunca, pero el have o has, no, she has never, ella nunca ha, usamos el nunca, pero el have or has in positive way. Ok. Y ahorita nos nombraba la feijoada. Ay, a ver, es que no me toca el... No, algo pasó. Oh, ok, pero nos dice, welcome to Rio. Welcome to Rio. Have you ever been here before? Vean, alguien de aquí le está diciendo, no sabemos si él oye porque no se escuchó. Welcome to Rio. Have you ever been here before? Dice, no, it's my first time. But yesterday, I went to Sugarloaf. Sugarloaf, look, is this mountain, Sugarloaf. It is really beautiful. Oh, that's great. Have you tried feijoada yet? Have you tried feijoada yet? Feijoada, look, we have the dish called feijoada. Feijoada, no, I haven't. What's that? It's a famous Brazilian dish. It's a famous Brazilian dish. I think you like it. Okay. Entonces vean cómo estamos expresando el questions using el have, el ever, and before, the past, nuevamente, pero el yet en la pregunta, ¿verdad? Before, yet, y lo que acabamos de ver con anterioridad. Ahora sí nos dice present perfect tense for. Vi que ayer, I saw that yesterday, Mauricio used for when he was talking about his life or something about him. For, when you are going to use for? Hello, Mauricio, can you read, please? Teacher, how are you? I'm okay, very good, thank you. What about you? Not bad, not bad. Okay, can you read, please, this definition of for? Yeah. We use for with the present perfect tense to refer to a period of time. Okay, a period. Look, we use for a period of time. I have studied at this school for 5 years. Look at the period. 2000 and it says since 2000 and now 2005. This is the period. This is the starting time. Aquí no está, pero el periodo. This is the starting time, but this is the period. Period of time for 5 years. I've studied at the school for 5 years. 5 years, this is the period of time. 5 years, look, 5 years is a period of time. Very good. And what about since, Palmira? We use since
with the present perfect tense to refer to the starting point of an action. Starting point. The starting point. Look, starting point. Cuando inicia algo, cuando iniciamos algo, that's the starting point. Nos dice, I studied at this school since 2000. Aquí comenzó, here in this point, this is the starting time. 2000 is a point of time, not a period of time. Is the starting point. 2000, now 2005. Entonces, vean, since para hablar de donde inicia algo. Desde que empezó, dice, estudiado en esta escuela, desde, ¿verdad? Since, aquí comenzó, dijo, me inscribo. Since 2000. Y ya va en 2005, ya lleva este tiempo. Aquí inició since. The period es este otro, ¿verdad? Cuando veamos anteriormente el periodo era, los 5 años era el period of time, pero usamos el for. Está muy sencillo y nos dice complete each statement or question with for or since. Can you start with the number one, Mauricio? Teacher, I have a question. Yeah. Since is just when we Start. use a specific date, When we start. or we can use like a month, like since February or something like that. Yeah, because since February, ya dice I started in English in February, es porque allí inició, en ese mes inició, dice desde, since February, and I have been studying for 8 months. Los 8 meses, a lo mejor es febrero, está marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre, dice por 8 meses. Okay. Es desde que inició, yo creo el tiempo que lleva estudiando, ¿verdad? I have been studying English since January. Now we are in September. Dice, I've been studying since January. Okay, for 9 months. Yes, for 9 months. Los 9 meses es el periodo, ¿verdad? Vamos a checarlo aquí y nos dice, Mauricio, Okay. number 1. Can you complete it? That film? The film has played at the Metroplex for 2 weeks. Yeah, for 2 weeks. Look, this is the period of time, 2 weeks. This is the period of time, very good. And what about Palmira? The Talking Parrot has been available to stream online since last Tuesday. Since last Tuesday, very good. Vean, desde el martes pasado. Hola. Vean, está clarísimo. What about Mauricio? Can you complete that next one? I love animated movies since I was a child. Vean, desde que estaba pequeñito. I love animated movies since I was a child. Next one. Have you been here for more than an hour? The period of time is more than an hour. Is very, very good. Thank you, Mauricio. I've been a fan of science fiction movies for over 30 years. Okay, for over 30 years. Vean los 13 años. 30 years is the period of time. And the last one. I've been in the ticket line since 6:30. Very good. Since 6:30. Very good. This is clear, look, that we have some periods of time and the starting point. Desde que iniciamos algo, desde el martes pasado. Quiere decir que aquí inició. Since I was a child. Desde pequeñito. Since 6:30. I've been in the ticket line since. Llego a las 6:30.
Y ahí se paró, ahí inició, fue su inicio, ¿verdad? Since 6:30. Very, very easy. Lo hicieron perfecto. Está muy bien. And let's continue with how long. How long? Now we have the how long, the information question, how long, when we talk about, ¿qué es el how long? Duración de tiempo, ¿verdad? When we want to know some, how much time, how much is the time, cuánto dura, cuánto ha durado un tiempo, how long have or how long has, how long has he or how long have you, how long have you taken English classes. Ok, esta es como para este tema. Mauricio, how long have you taken English classes? For 2 days. Ok, vamos I a have been taking English classes for 2 days. for 2 days. But since you start studying English, ¿cuánto tiempo lleva? How long have you been studying English? Since you were at a university, maybe. I How long have you taken English classes? have been taking English classes since 2015. Okay. And what about you, Palmira? How long have you taken English classes? Well, when I was in secondary school, I took some classes in English, but then I stopped. And now I have been studying English for about 2 years. Okay, 2 years. Very good. And Mauricio, have you ever played the guitar? Have you ever? Estoy empezando de acá, no con how long. Have you ever? Ya vimos el ever. Have you ever played the guitar? Yes, I tried, but I never can do it. Okay, how long have you played the guitar? Ahora sí quiero saber cuánto tiempo. How long have you played the guitar? I don't know how to answer that. You don't know how long? Or you don't play the guitar, you don't play the guitar frequently? I don't know how to play the guitar. You I don't. just try. Okay. I thought you play the guitar or you have already played the guitar. Okay, very good. And what about you, Palmira? How long have you swum in a pool? How long? Well, when I took a swimming pool, I have been swimming for 2 months only. For 2? Yes, 2 months. 2 months? Oh, Yes. very good. Hablamos de how long. Y nos dice, luego we have the for and since. I've taken English classes since. Ya nos dijo Mauricio. I've taken English classes since. Ya nos dijo desde cuándo, ¿verdad? Desde cuándo ha estado tomando clases. O podemos decir, I have swum in a pool for 1 hour. I have swum en nadado. I have swum in a pool for an hour. Or she has played the guitar for an hour. Or she has swum in a pool since 2010. Y así sucesivamente. How long. Cuando hablamos de how long, sabemos qué es. Queremos saber cuánto tiempo hemos hecho algo, ¿verdad? Preguntamos sobre have you ever, alguna vez has ido y cuánto tiempo has estado ahí, cuánto tiempo, how long. We use how long for duration of time, para duración de tiempo, ¿verdad? Bien. Y tenemos the present perfect, ya vimos ever, el never and before, lo vimos hace rato y nos dice, pues para que quede más claro, use ever in question, lo vimos anteriormente que estamos en preguntas ever, ¿alguna vez has hecho esto? Have you ever?
Use never in negative statements and short answers. Do not use ever in affirmative statements. No usamos ever en afirmaciones, sino en question. Dice, have you ever made sushi? Yes, I have. Is a short answer. Or, yes, I've made sushi. He hecho el sushi, pero no decimos, yes, I ever made sushi. Ah, dice, no se usa en afirmaciones. Not, yes, I ever. Solo es para preguntar, have you ever made sushi? Yes, I have. O, yes, I've made sushi. Sí, sí he hecho. I've made. Negative, no, I never have. Or, no, I've never made sushi. Vean, podemos decir, no, I never have. No, I never have. No, nunca he hecho sushi, respuesta corta. Or, no, I've never made sushi. I have never or I never. You can also use before in negative statement with never. También podemos usar el before en negaciones con never. I've never been to Spain before. Pues así, sencillo, nunca he estado en España antes. Yo nunca he estado en España antes. In a very formal speech, cuando tenemos un diálogo muy informal, in very informal speech, ever is sometimes used with a never for strong emphasis. Cuando queremos hacer algo muy más fuerte, enfatizar algo, hacerlo más así que se vea con emphasis. This meaning is ever is similar to in whole life. El meaning, oh, wait a minute. Ever. Okay. In very informal speech, ever is sometimes used with never for strong emphasis. This meaning is ever. This meaning of ever is similar to in my whole life. En toda mi vida. Dice, I've never ever seen a Charlie Chaplin movie. No, ¿qué significa el never con ever? Pues que es algo similar como en toda mi vida, in my whole life. I've never ever seen a Charlie Chaplin movie. Nunca, dice, como que nunca en mi vida he visto, como que nunca en toda mi vida he visto una película de Charles Chaplin. Usamos el I've never ever. Teacher, and this answer is very common when we are talking or not? Sí, casi sí se usa el I've never ever. I've never ever seen. Es como para decir como que, pues, yo jamás en mi vida, ¿verdad? Dice, I've never ever seen a shark. No, yo jamás, nunca he visto. Como para, nos dice aquí, use never for strong emphasis. Como para decir jamás, nunca, ¿verdad? I've never ever seen a Charlie Chaplin movie. No, pues jamás, nunca en mi vida. Dice, this meaning of ever is similar to in my whole life, en toda mi vida. Como cuando decimos, no, yo nunca en mi vida he hecho esto. I never ever, ¿verdad? Se usa eso. Yes. Ya no era de otra cosa que no lo quitamos. Entonces, llegó un poco, se nos hace tarde, pero Mau, habíamos visto, ya habíamos hecho, vimos al inicio, bueno, ya para no irme hasta allá porque en la 9, porque falta poco. Mauricio, dijimos que usamos el present perfect to talk about definite time in the past. Usamos el presente perfecto para hablar de algo indefinido. Algo indefinido. What is indefinite time? We don't know when. No sabemos cuándo pasó. Simplemente decimos, por ejemplo, Mauricio, have you ever? O have you, nada más vamos a decir have you y el pasado participio. Have you sang? Have you sang in a party? Have you sang in a party?
Yes, I have. Ok, sí ha cantado en alguna fiesta, porque a veces hacen fiesta y dicen, hay que poner esto para cantar hasta en karaoke, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo. Usted nada más nos dijo, yes. Have you sang in a karaoke or in a party? Yes, I have. ¿Nos dijo cuándo? No. Ah, Entonces vemos que we use the present perfect to talk about, nos dice aquí, to talk about an indefinite time in the past. We don't know when, no sabemos cuándo cantó usted, nada más nos dijo sí, sí he cantado. Y el simple past sí lo usamos para especificar cuándo lo hizo. Usted puede decir, I sang, sing, sang. Ah, no, la pregunta era sung porque era el pasado participio. Have you sung in a karaoke or in a party? Yes, I have. I sang, usamos el pasado. I sang last month, canté el mes pasado. Entonces, y también canté en tal fecha. Entonces, the present perfect, como nos dice aquí, lo utilizamos para algo indefinido en el pasado, cuando no sabemos cuándo sucedió. Y el simple past para especificar cuando lo hicimos. We know when. Si sabemos cuándo hicimos eso. Fue algo de lo que habíamos visto hace ratito. Hicimos estos ejercicios que es un pequeño reading, pues para ver eso que habíamos visto, que lo completó pues su compañera Palmira. ¿Y cómo quedó? Aquí nos decía en Sao Paulo, Brasil, toda mi vida. ¿Nos especifica o no que vivió en Brasil, Mauricio? Sí, Sí. dice toda mi vida, dijimos, I lived, no, pues ya lo quitamos, solo teníamos no. Viví toda mi vida. I was, seguimos en el pasado, estuve en muchos otros lugares también, pero aquí nos dice hasta el punto. I flown to Europe 3 times. Aquí nos dice que ha viajado a Europa, ha volado a Europa 3 veces y nos empieza a decir aquí cuándo viajó, cuándo voló a Europa. In 1999, I went to Amsterdam, Vienna, and Prague. Aquí ya nos especifica cuándo. It was a wonderful trip. Visited Europe again in 2000 and 2003. On that trip, I climbed the Eiffel Tower in Paris, went sightseeing in London, and saw a bullfight in Madrid. Of course, I have traveled all over Latin America too. Nada más nos informa que ha viajado por toda América Latina también. Y aquí comienza a decirnos cuándo. In 2004, I traveled, simple past, to the United States and Canada for the first time. I haven't been, no he estado en Asia, pero me gustaría ir. Entonces, vimos cómo con el present perfect no sabemos cuándo lo hicieron. Simplemente decimos, have you eaten? Le preguntaba a su compañera, have you eaten enchiladas? Y dice, yes, I have. I ate, comí. Nos dijo last week, sí, ¿verdad, Palmira? yes, yes, that's true. Y así, pero ya cuando decimos sí, ya hablamos en pasado, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo la combinación de estas cosas. Y luego ya vimos el yet, already, ever, and before. Me parece que era cuando, no, pues vimos cómo usábamos el yet at the end of questions, al final de question, para decir que ya hemos hecho algo, ¿verdad? Aquí preguntamos que si ya hemos visto las pirámides o que si ella ya ha probado la comida. Vimos el already en affirmative y el ever and before nos dicen preguntas y algo así por el estilo. Entonces, pues nos agarramos las cosas al inicio porque no había más personas y los felicito pues porque ustedes han estado, aunque sea ayer y hoy, los dos. No sé si ya vieron las actividades que hay que hacer para esta semana, si las checaron. Yes, teacher, I made already. I made it. And what about you, No, not yet.
Ok, not yet. Vea que vamos a hacer esto. Dice choose and underline the correct words to complete the paragraph. Vamos a escoger y a subrayar cualquiera de ellas. For, since y algo así. Luego nos dice complete the conversation with the present perfect or the simple past. Por eso le especifiqué porque acá viene. Ya vio ahorita usted que cuando sí nos informaba cuando hicieron las cosas era en pasado simple. Cuando aún no sabemos es present perfect. Y aquí lo tenemos. Has Jack met our new teacher? Yes, he has. He met her in the office this morning. Aquí ya sabemos cuándo. ¿Qué nos preguntan? Has Jack met our new teacher? Es como que si ya lo conoció, ¿verdad? Sí. Vamos a completar esto y luego nos dice write a question in present perfect using the words in brackets. Y aquí estás en español. How long has he been? Es sencillo porque es sencillo hacer preguntas con how long. Nos dice choose and color the words to complete the conversation about wants and preferences. Yesterday we talked about rather and prefer. Y ya sabemos cuándo usamos cada uno, ¿verdad? El word rather, el word prefer y cómo respondemos. No había visto yo, ya tenía tiempo que no veía. Y aquí por último, pues vamos a seleccionar entre would rather o would prefer, como lo hicimos el día de ayer. Y pues es todo. Son actividades, pues. Es que yo los veo. I saw both of you very smart. In my opinion, you are very smart. And I think that you Thank you. are going to have any problem to complete the activities. Okay? Thank you, teacher. Es que se nota, luego, se nota rápido. Eso se nota cuando, pues, cómo están. Por eso ayer Mauricio no se equivocaba y decía, no, I think that I'm able to be here in this course, number 5. Decía, no, es que sí siento, es que, ¿sabe por qué, Palmira? Porque decía que no había hecho examen de colocación y le decía, pues es que a veces, pues casi siempre hacen y es que a veces ha habido, por eso con ustedes no es el caso, que alguien pues dice, por ejemplo, yo me quiero inscribir y digo, pues están estos, me voy a meter a a ver qué tal, y no hice el examen de colocación y resulta que están, y la verdad, en verdad se ve que no sabían, sabían muy básico y pues no entiende nada. Entonces ayer que empecé a hablar con Mauricio, antes de que usted se conectara, eso se nota. Sí. Luego siguió usted y pues también dije, no, pues están muy bien y los felicito. Thank you. Thank you, teacher. Entonces, Thank you. pues vamos a hacer estas actividades, enviarlas y esperamos, como les platicaba tanto a Mauricio como a Palmira, a usted Palmira, que la Sí. ya haya un poco más y si no, estamos a gusto, ¿verdad? Si no tienen tiempo por sus trabajos, por sus ocupaciones, estudios las otras personas, pues estamos nosotros y continuamos. ¿Ok? Está bien, teacher. Thank you so much. We appreciate. Ya festivo. Y pues nos veríamos hasta el próximo lunes. ¿Les parece? All right. Yes, Oh, teacher. muy Have a good No problem. weekend. Have a great weekend. Thank you. bien. Bye bye. Bye-bye.